En este video veremos la parte de familia, peculios y acciones adicticia y qualitatis de la unidad 10. Los peculios era una cierta suma de dinero que debe ser entendida más como cabeza de ganado que como patrimonio. Los peculios podían ser prefecticio, cuando lo entregaba el pater, castrense, cuando eran bienes obtenidos por el filius en el servicio militar, cuasi-castrense, cuando eran bienes obtenidos por el filius en la actividad de la función pública, especialmente en el tercer periodo, o adventicio, cuando eran bienes que venían del patrimonio de la madre. El peculio era un conjunto de bienes que el pater otorgaba a su filius para que éste administrara libremente y para que le fuera devuelto al pater cuando éste lo requiriera o a la muerte del hijo. El peculio prefecticio podía ser otorgado por un pater tanto a favor de un filius como a favor de un esclavo. No era raro ver en Roma, que había conquistado tierras a Cartago, por ejemplo, que los esclavos fueran grandes navegantes, por lo que el pater los colocaba al frente de alguna campaña económica extranjera. Así como era entregado voluntariamente por el pater, también podía ser revocado por éste en cualquier momento y sin justificación alguna. Al morir el hijo o el esclavo, los bienes revertían al patrimonio del pater porque correspondían al patrimonio del pater como elemento de extensión y absorción patrimonial que eran los hijos o los esclavos. Esta es la razón por la que se decía de los latinos iunianos de que vivían como libres pero morían como esclavos, ya que los bienes que adquirían durante esa libertad natural en la que vivían los esclavos manumitidos de manera no solemne, revertían al pater como extensión de los brazos del pater para acrecentar su patrimonio y no como derecho hereditario. Para Papiniano, el peculio castrense estaba integrado por los bienes otorgados por el pater al momento de partir al servicio el filius, las donaciones de la mujer al marido militar y las herencias que dejaran los camaradas caídos en combate. El tratamiento que recibían estos bienes a la muerte del filius era el mismo que recibían los del peculio prefecticio, es decir, revertían al pater iure peculi. De todas maneras, Octavio autorizó a los filius a realizar testamento sobre los bienes obtenidos en la campaña militar. Justiniano le dio un tinte más de corte hereditario al reconocer la prioridad de los filius del filiu y de los hermanos del filiu fallecido. Surge durante el gobierno del emperador Constantino y se agrega todo lo que tiene que ver con los bienes obtenidos por el filius familia por el ejercicio de su profesión liberal, los servicios en el palacio o la actividad como funcionario público. Los bienes que venían heredados de la madre se transformaban en un peculio adventicio. Tengan en cuenta que a lo largo de todo el estudio de derecho romano, todo lo que viene del padre es prefecticio y todo lo que viene de la madre es adventicio. Arcadio y Honorio, que fueron los primeros emperadores del imperio ya dividido, lo reconocieron al peculio adventicio sobre todos los bienes que vengan de la línea materna, sea abuela, bisabuela y así sucesivamente.
La solución definitiva para el tema de los peculios que tomó Justiniano para el Corpus Iuris Civili fue la siguiente. El peculio perfecticio siempre era del pater, y volvía el iure peculio a la muerte del filius. El peculio castrense y el quasi castrense siempre eran del filius, y los peculios adventicios eran propiedad de los filius, pero el pater tenía poder de administración y usufructo de los mismos. Con esa solución, el pater solo adquiere los bienes que el filius adquiera con los bienes entregados por el pater, es decir, como una especie de subrogación real a los bienes que entregó el pater. Cuando una persona cualquiera contrataba o sufría algún daño provocado por un esclavo o un filius al frente de un peculio, no tenía acción contra ellos ni contra el pater, lo cual se volvía, a los ojos del pretor, algo muy injusto. Por esa razón, el pretor crea las acciones adiectitiae qualitatis, que eran una acción de transposición de sujetos. Uno iniciaba la acción en contra del esclavo o del filius puestos al frente del peculio, y la condena obligaba al pater a cumplir con el contrato o a reparar el daño. Las obligaciones generadas por el esclavo o el hijo puesto al frente de un peculio se consideraba que creaba una obligación de responsabilidad insolidum, es decir, una obligación de cumplir o de reparar un daño por la totalidad de lo que se hubiese pactado, pero por causas distintas. Uno por el contrato o el ilícito y el otro por una responsabilidad refleja que se daba por el hecho de haber puesto a un esclavo o a un filius familia al frente del peculio. En nuestra época podemos hablar de obligaciones insolidum, como ejemplo la que tienen las compañías de seguro de automotor. Cometido un ilícito, la obligación de reparar el daño es tanto de la persona que conduce el vehículo como de la empresa aseguradora. Uno, el conductor, deberá responder por el ilícito que cometió, mientras que la compañía de seguros deberá responder solo por el contrato de seguro que había firmado con la persona que cometió el ilícito. Lo mismo ocurre con las obligaciones contraídas por uno de los esposos. Si uno de los esposos compra 1 kilo de carne en una carnicería y lo compra al fiado, el dueño de la carnicería podrá iniciar acciones para el cobro contra cualquiera de los esposos. Contra el primero, porque contrató con él, y contra el otro, por la responsabilidad refleja del kilo de carne que fue comprado en beneficio de la pareja y de la familia. Cuando la persona que estaba a cargo del peculio era un esclavo, la acción se iniciaba contra el esclavo, porque el pretor reconocía una ficción de libertad, para después condenar al pater a cumplir con el contrato o a reparar el daño causado. Eso es lo que se conoce como acción con transposición de sujetos. En la intencio, acciono contra el esclavo o el filius, y en la condemnatio aparece el nombre del pater. La actio quod iusu encontraba su fundamento en que tanto el esclavo como el filius eran utilizados como instrumentos negociales del pater, y era la confianza que generaba el pater lo que provocaba la negociación con el esclavo o con el filius.
no la confianza que pudieran generar estos en la contraparte. Si el pater había salido como garante del negocio que había llevado adelante el esclavo o el filius, no se aplicaba la actio quod iuso, sino la de fide iuso, que es la acción típica de la garantía. La actio exercitoria se utilizaba para los casos en que el pater había puesto al filius o al esclavo al frente de un fletamento naval. Téngase en cuenta que de acuerdo al negocio que se llevaba adelante era la acción que debía aplicarse. Esta acción debía aplicarse a todo lo que tuviera que ver con el negocio practicado, desde la construcción del barco, el cargamento del flete, la navegación en sí misma y los problemas que pudieran generarse al llegar al puerto al que estaba enviada la mercadería. Por todos aquellos negocios que realizaran tanto el esclavo como el filius, que fueran extraños a la labor del flete, el pater no era responsable. Pero sí respondía por los delitos cometidos, tanto por el encargado del peculio como por los marineros que fueran contratados para el cumplimiento de la labor. La causa por la que el pater debía responder por los delitos cometidos por cualquiera de los tripulantes se basaba en la culpa in vigilando. Debió el pater prestar mayor atención a las actividades que realizaban sus empleados. La actio institoria era para los casos en que el peculio consistía en un bar o taberna. Como vimos, tanto en la actio quod iusu como la institoria como la exercitoria se habla de responsabilidad in solidum del pater. Esto quiere decir que el pater debía responder por la totalidad del negocio o del daño causado, pero por causa distinta a la que implicaba la responsabilidad del hijo o del esclavo. Esto es, uno surgía por el contrato o por el delito, y la responsabilidad del pater surgía de la confianza generada por él a quien contrataba o a quien sufría un daño producido por el ejercicio del peculio. Ahora vamos a hablar de las acciones que podemos decir de responsabilidad limitada del pater, ya que debía responder no por la totalidad, sino hasta la cierta medida que fijaba la acción. Estas eran las acciones de peculio, la actio de in rem verso y la actio tributoria. En la imagen aparecen la actio de peculio y la de in rem verso en un mismo ítem, porque dice Di Pietro que son la misma acción con un diferente resultado. El límite de la responsabilidad del pater en las acciones de peculio et in rem verso era el monto del peculio, de lo que había que deducir las deudas que el filius o el esclavo tuvieran con dicho pater. Pero además debía sumarse todas las detracciones fraudulentas que hubiese hecho el pater para licuar el valor del peculio, como asimismo había que sumar las deudas que el pater tuviera con el esclavo o con el filius. Estas acciones solo eran posibles ante la existencia de un peculio prefecticio, porque en los casos del castrense, quasi castrense o adventicio, el demandado podía ser el filius de manera directa.
Las obligaciones que existían dentro de la familia, como podían ser las deudas que el filius tuviera con el pater o que el pater tuviera con el filius, eran naturales. Esto quiere decir de que carecían de acción para ser exigidas judicialmente. Solo eran tenidas en cuenta para el cálculo del peculio. La actio de peculio y la in rem verso podían ser ejercidas perpetuamente mientras el filius estuviera bajo la potestad del pater. Si era emancipado o si el filius moría, solo tenían un año como plazo de caducidad para ejercer la acción. Por otro lado, si eran varios los acreedores que se presentaban, el que primero había interpuesto la acción cobraba primero. Eso significa prior in tempore potior in iure, primero en el tiempo, mejor en el derecho. El Senado Consulto Macedoniano prohibió que se le realizaran préstamos de dinero o mutuos a los filius familia para evitar que los filius adelantaran la herencia, como había ocurrido con el tal Macedonio, en el cual mató al pater para heredar y pagar la deuda. La única manera en que se podía iniciar una acción por un mutuo no autorizado, o más bien prohibido por el Senado Consulto Macedoniano, era con la autorización expresa del pater, por lo que estas acciones tampoco servían para reclamar ese tipo de deudas. En la actio de in rem verso, el límite de responsabilidad del pater estaba dado por el enriquecimiento que hubiese tenido el pater por el negocio del filius o del esclavo, y correspondía al acreedor demostrar dicho enriquecimiento. Era una aplicación práctica del principio de prohibición del enriquecimiento sin causa. La actio tributoria correspondía cuando el esclavo o el filius habían utilizado el peculio otorgado por el pater para la compra de mercaderías y no habían cumplido con el pago del precio. De esta manera se permitía a los acreedores venir y reclamar a prorrata, es decir, cada cual de acuerdo a la posibilidad de lo que hay en el peculio, cobrar sus créditos. Esto es todo por la unidad de hoy. No olviden de suscribirse, dejar las dudas en la caja de comentarios. Cuídense mucho. Un abrazo.